Ahí sí. Bien, bueno, la idea de hoy es arrancar con la guía 9. ¿Sí? La guía 9 básicamente es empezar a ver el modelo estándar con el mecanismo de Higgs. Y lo que vamos a cubrir hoy van a ser los primeros 4 ejercicios. ¿Sí? Pero no voy a encarar directamente el primer ejercicio, sino que voy a ir un poco más hacia lo básico para que se entienda bien a qué nos referimos con este primer ejercicio. Así que empecemos por lo primero. ¿Qué pasa si tenemos un campo escalar no masivo? Sabemos que el lagrangiano va a ser de este estilo, ¿sí? Un medio de delta phi, delta phi. Pero nosotros, ¿qué era lo que veníamos haciendo? Si decíamos, bueno, este campo va a ser masivo, le agregamos a mano un término de masa, ¿sí? Que era un medio de la masa al cuadrado por phi cuadrado. Donde algo que quizá en su momento no le prestamos demasiada atención, pero que ahora va a ser fundamental para esta guía, es darnos cuenta el tema del signo. ¿Sí? Donde lo importante en sí no es que el signo sea negativo, sino que el signo sea el opuesto al término cinético. ¿Sí? Entonces, esto es algo que, si bien lo poníamos así para que dé bien la ecuación de movimiento, ahora tenemos que prestar especial atención al tema de los signos. Entonces, este lagrangiano, así como está escrito, va a describir una partícula en un campo escalar masivo. Pero, ¿qué pasa? Este término que pusimos a mano, también nosotros lo podemos generar un término de masa, pero por un mecanismo distinto que es, o se denomina, ruptura espontánea de simetría. Entonces, ¿cómo se enfoca esta forma de darle masa a la partícula? Es bueno, considerar un potencial de esta forma, o sea, con el campo al cuadrado y a la cuarta, y vamos a escribir el lagrangiano como la parte cinética menos la parte potencial, que es lo que uno originalmente sabe o espera que esté definido el lagrangiano. Pero esto nosotros hasta ahora no lo veníamos haciendo, sino que poníamos los términos a mano para que las ecuaciones de Lagrange me den lo que yo espero. Entonces, para este lagrangiano, formado de esta manera, nosotros vemos que es invariante ante el cambio de phi por menos phi. O sea que tiene una simetría de reflexión. Pues este lagrangiano tiene una simetría. ¿Qué pasa ahora si consideramos que mu cuadrado es positivo? Si mu cuadrado es Perdón, Matías, positivo... no se ve el puntero, el mouse. Ah, ¿no se está viendo? Por Bueno, lo menos yo no decirme, se pues me... yo confiaba en que se estaba viendo. Ahí sí se ve, ¿no? Cuando estoy acá arriba. Sí, se Sí, ve ahí. ahí sí. Claro, cuando voy a la hoja no Entonces se era ve. yo, no sé. No, entonces debe ser que cuando voy... Nadie lo ve, ¿no? Cuando estoy acá en la hoja. Si no... Sí, sí se ve, pero es como el editor de texto, el puntero de texto, pero igual se ve. Ah, ok, porque si no, a ver... Claro, Bueno, ¿este se ve un poco mejor este? ese se ve un poco mejor. Ahí se ve Ok, un lapicito, es más claro. perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando teníamos... ¿Qué pasa si mu cuadrado es mayor a 0? Si mu cuadrado es mayor a 0, acá no dice nada, solamente estamos considerando el signo de mu cuadrado, podemos identificar, como veníamos haciendo hasta ahora, que este término es el término de masa, y este es el término de interacción. Entonces, el término de masa, si comparo con la ecuación original que puse arriba, que poníamos a mano el término de masa, claramente vemos que la masa de esta partícula va a ser mu. ¿Sí? Entonces, la masa del campo phi va a ser mu. Y el término de interacción me daba un vértice, ¿sí?, de 4 patas externas, donde el peso, ¿sí?, del vértice va a ser lambda sobre 4. Entonces, hasta acá no hay nada nuevo. Ahora, ¿dónde aparece algo distinto o algo raro? Que es, bueno, ¿qué pasa si mu cuadrado es menor a 0? Si mu cuadrado es menor a 0, lo que pasa es que el potencial va a ser distinto, la forma del potencial. Entonces acá yo dibujé cómo ese potencial si mu cuadrado es mayor a 0. O sea, recuerden que el potencial que estoy tomando es este mismo de acá arriba, ¿sí? Es el mismo potencial. Solamente estoy viendo qué pasa con el signo de mu cuadrado. Si mu cuadrado es mayor a 0, me va a quedar de esta forma, ¿sí? Más o menos el potencial. Pero si mu cuadrado es menor a 0, bueno, de acá no creo que no lo escribí explícitamente, pero así, acá, con lambda mayor a 0, ¿sí? Entonces, lambda es mayor a 0 y vemos qué pasa si mu cuadrado cambia el signo. Si mu cuadrado cambia el signo, el potencial queda algo de este estilo, donde ahora vemos que phi igual a 0 no es el mínimo del potencial, sino que es un máximo local,
y van a aparecer dos mínimos locales, o dos mínimos absolutos en este caso. Entonces, ¿cuál es el estado fundamental que uno dice, o el estado del vacío? Por el estado del vacío, por definición, es estado fundamental, ¿sí? Entonces, va a ser para cada caso, va a ser phi igual a 0, si mu cuadrado es mayor a 0, y va a ser más menos b, si mu cuadrado es menor a 0. Entonces, acá lo que puse como idea, que es importante verificar que los mínimos de potencial, porque si queremos interpretar al lagrangiano en el marco de la teoría de perturbaciones, que es lo que nosotros queremos hacer cuando decimos, bueno, este es un término de interacción y demás, tenemos que expandir este lagrangiano alrededor de uno de los mínimos. Entonces, esta interpretación que hice acá vale porque el mínimo del potencial es en phi igual a 0. Entonces yo puedo decir, este es un término de masa y este es efectivamente un término de interacción y este es el vértice. Como ahora, si mu cuadrado es menor a 0, phi igual a 0 ya no es más el mínimo del potencial, no puedo hacer la misma interpretación. Y acá es lo que más o menos puse. Si mu cuadrado es menor a 0, este término ya no es más negativo, o sea, no tiene no es menos algo positivo, sino que ahora va a ser todo positivo, entonces no puedo decir más que este es un término de interacción. Y lo mismo con esto. Esto tampoco ahora puedo decir que es un término de interacción como veníamos haciendo. Entonces lo que hay que hacer, en este caso, es buscar el mínimo de potencial, y esto lo hacemos simplemente como tenemos el campo phi nada más, este es el potencial, derivo respecto a phi igual a 0. Phi igual a 0 es un máximo local, y después me queda lo que está en este paréntesis, que me queda que phi cuadrado es igual a menos mu cuadrado sobre lambda. O sea que phi es más o menos la raíz de menos mu cuadrado sobre lambda. Y si se acuerdan, yo había dicho que los mínimos los iba a llamar b, con lo cual phi va a ser igual a más menos b. Bien, entonces b va a ser la raíz de menos mu cuadrado sobre lambda, y acá esto dice nomás el despeje de cuánto es mu cuadrado, porque esto más adelante lo voy a usar, o sea, mu cuadrado va a ser menos lambda por b cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer, para poder interpretar de forma perturbativa la lagrangiano, va a ser expandir el lagrangiano alrededor de alguno de estos mínimos. O sea, podría ser alrededor de más b o menos b. En este caso yo lo voy a hacer alrededor de b, pero es indistinto hacerlo con menos b. Entonces voy a escribir que phi de x va a ser igual a b, que b, como está definido acá, va a ser una constante, más ahora este campo eta de x. ¿Sí? Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazamos el campo phi en el potencial, por un lado, y vemos que si reemplazo el potencial de esta manera, acá lo que yo voy a hacer es, voy a expandirlo, pero como a mí del potencial me van a interesar los términos de masa, en principio, por ahora y nada más, voy a agrupar las constantes, como puse acá, más constantes, porque las constantes en el lagrangiano no me van a importar. Entonces lo que hago es, expando, acá que tengo al cuadrado y acá la cuarta, y voy a agrupar los términos que son lineales con eta, al cuadrado, al cubo y a la cuarta. Y acá lo que vemos es que el término lineal se cancela, me termina dando 0, donde acá usé la definición esta de que mu cuadrado es menos lambda b cuadrado, ¿sí? Reemplazo acá y veo que da 0. Y el término que está al cuadrado me queda menos mu cuadrado. ¿Bien? Entonces ahora, ¿cómo me va a quedar el lagrangiano ahora expandido con este eta de x? Bueno, si yo lo expando, veo que me va a quedar un medio, la derivada de eta, donde antes acá tenía solamente phi, o sea, el término cinético, ahora va a ser de eta, menos el potencial que escribí más arriba, con lo cual este es el nuevo lagrangiano. ¿Sí? Y fíjense ahora que en este lagrangiano tenemos término cinético, y ahora acá tenemos el término de masa. El término de masa, como mu cuadrado es negativo, esto es positivo, con un signo menos. O sea que ahora los signos están arreglados, están bien, como esperaba. Entonces ahora sí puedo decir, este es el término de masa, entonces la masa de eta va a ser la raíz de menos 2 mu cuadrado. Que usando la definición anterior, es la raíz de 2b cuadrado lambda. Y ahora sí puedo interpretar estos dos términos como vértices de interacción. Entonces vemos que el término al cubo tenemos un vértice de 3 patas con el campo eta, donde el peso es lambda b, y este término, la cuarta, van a ser 4 patas de campo eta con un peso de lambda sobre 4.
¿Preguntas hasta acá? No. Bien. Entonces, lo que hicimos fue eso, fue decir, bueno, ¿qué pasa si el potencial ahora le cambio el signo a mu cuadrado y expando alrededor de uno de los mínimos? Bien. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Sí? Porque hasta ahora vimos un campo real. Es considerar un campo escalar complejo. Entonces, este campo escalar complejo, phi, va a ser ahora 1 sobre raíz de 2 de phi1 más i phi 2. El lagrangiano va a ser este, como está puesto acá. Fíjense, acuérdense que cuando uno escribíamos para un campo complejo, ya los factores 1/2 en el cinético y en el término de masa no van, con lo cual queda escrito de esta manera. Y bueno, y tenemos acá la parte de potencial. Déjenme un segundito que cheque una cosa. Sí, acá me estoy dando cuenta. No, está bien, ningún problema. Bueno, entonces acá tenemos el término cinético y el potencial. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos ver de este lagrangiano? Este lagrangiano tiene una simetría de gauge global U1. O sea, si cambiamos phi por phi', donde phi' es e a la i alfa phi, vemos que el lagrangiano es invariante. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo. Para el caso donde lambda es mayor a 0 y mu cuadrado es menor a 0, el mínimo local, acá no hice el dibujo, pero seguramente creo que Gustavo esto lo mostró, o sea, el mínimo del potencial ahora va a ser un círculo, que lo que uno suele decir que es el sombrero mexicano, y este mínimo, este círculo, digamos, va a ser el módulo de phi, que va a ser la raíz de phi1 cuadrado más phi2 cuadrado, y ese tiene que tener como valor el mínimo b, donde este b va a ser igual a la raíz de menos mu cuadrado sobre lambda. ¿Sí? O sea, en este caso, fíjense la analogía con el caso anterior, ¿sí? O sea, tenemos el mismo b, solo que ahora este b, los mínimos, no van a ser más y menos b, sino que va a ser todo un círculo de radio b. Y ahora lo que hacemos entonces es expandir el lagrangiano alrededor de cualquiera de estos mínimos. En particular, lo que usé acá para escribir el mínimo es elegir phi igual a b, ¿sí? Sin parte imaginaria. Entonces la expansión que uno va a hacer de este campo phi complejo va a ser 1 sobre 2 de b más el campo beta más i por epsilon. Bien. Entonces, si ahora escribo mi nuevo lagrangiano expandido de esta manera, me va a quedar el término cinético de eta, el término cinético acá de este campo epsilon, y ahora me va a aparecer este término, menos 1/2 de menos 2 mu cuadrado por eta al cuadrado, más otros términos de interacción, más otras constantes. Y ahora no me interesa ver cómo son los términos de interacción, pero es simplemente escribirlos y nada más. Pero acá lo importante es la parte del término de masa. Entonces acá lo que vemos es que el único campo al cuadrado que aparece es eta. Y de vuelta lo mismo, la masa eta va a ser la raíz de menos 2 mu cuadrado. Pero como no aparece un campo al cuadrado de epsilon, lo que podemos decir, lo que me indica eso es que la masa de epsilon es igual a 0. Y este caso en particular se lo conoce como un bosón de Goldstone. ¿Y eso por qué tiene ese nombre? ¿Por qué aparece un campo con una masa igual a 0? Y esto viene asociado al teorema de Goldstone, que indica que se puede decir que se puede escribir de esta manera, que por cada simetría continua espontáneamente rota corresponde un campo no masivo. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos una simetría continua, ¿sí? Que era la que mostré acá arriba. Esa simetría, ese gauge global que rompimos por pararnos en uno de los mínimos, trae asociado un bosón sin masa. Bien, entonces siempre que hagamos eso nos va a aparecer en la lagrangiano un bosón sin masa. Que en principio es algo que uno quiere, porque no es un bosón físico, ¿sí? Son bosones que aparecen en la lagrangiano. ¿Preguntas hasta acá? Bien, ¿no hay preguntas? Bueno, sigamos entonces. Entonces, ¿cuál sería ahora lo siguiente que podemos hacer? Es romper de forma espontánea, como hicimos hasta ahora, o sea, lo que hicimos ahora se conoce como eso, ruptura espontánea, pero de una simetría de gauge local. Bien, es el siguiente paso. Si no vemos una simetría de gauge global, ahora vamos a romper una simetría de gauge local. Empecemos por el caso más fácil, que va a ser romper una simetría U1 local.
Entonces, este lagrangiano, ¿sí?, tiene simetría de gauge U1 local. Fíjense, acá tenemos la derivada covariante de mu, donde de mu es la delta más IG a mu. Acá tenemos el término potencial y acá tenemos el término cinético asociado al campo a mu. ¿Cuál va a ser esta transformación de gauge local U1? Bueno, va a ser lo que ustedes ya saben. En este caso acá la defino así, como phi' igual a menos IG alfa de X por phi. Y A' es A mu más la derivada mu de alfa. Bien. Y acá hacemos lo mismo que antes. ¿Qué pasa si mu cuadrado es mayor a 0? Bueno, esto es lo que nosotros ya vimos antes, que sería un lagrangiano de QED para partículas escalares. Lo que nosotros ahora, digamos, queremos analizar, que lo importante de esta guía es, bueno, de vuelta, ¿qué pasa si mu cuadrado es menor a 0? Entonces tenemos que hacer exactamente el mismo análisis que hicimos antes. Entonces, si nosotros hacemos eso, lo que tenemos es que el mínimo del potencial va a ser de vuelta el mismo, va a ser la raíz de phi1 cuadrado más phi2 cuadrado, que lo vamos a llamar B, que va a tener la misma forma, o sea, la misma igualdad que antes, y vamos a expandir alrededor de uno de esos mínimos. Hasta acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Y vamos a definir phi de x como B más eta más phi epsilon, y lo único que vamos a ver ahora es cómo me queda el término de mu phi de mu phi. Bien. Yo acá puse las cuentas con cierto detalle como para que no se pierdan en el camino y lo puedan también hacer ustedes. Entonces fíjense, de mu phi me va a dar la parte cinética del campo eta, la parte cinética del campo epsilon, y acá me va a aparecer derivada, o sea, acá me va a aparecer un epsilon con A mu, y acá me va a aparecer A mu. Y después, otros términos de orden mayor a 3, o sea, términos de interacción. Lo que escribí acá abajo entonces es cómo me queda el potencial, ¿sí? Menos mu cuadrado phi por phi, menos lambda phi por phi al cuadrado. Reemplazo el valor de phi, expando, y agrupo de vuelta término lineal, término cuadrado de cada uno de los campos. Y acá, igual que antes, el término lineal en eta da 0, el término al cuadrado de epsilon también da 0, y el término al cuadrado de eta da mu cuadrado. Entonces, fíjense que en el fondo terminamos haciendo lo mismo y es todo muy parecido. Entonces, si ahora agrupamos todo lo que hicimos, vamos a ver que este nuevo lagrangiano, que expandido desde uno de los mínimos, el lagrangiano invariante ante 1, va a tener una parte cinética, acá tenemos el término de eta, el término de epsilon, un término de masa para eta, un término de masa para el campo de gauge, la mu, un término más, donde tenemos a mu y epsilon, el término cinético de a mu y términos de interacción. De eso lo que podría decir acá, y acá voy a tapar un poco la respuesta, es que de lo que vemos de este lagrangiano uno puede decir, bueno, ok, la masa del campo de gauge a mu va a ser g por b, y la masa de eta va a ser igual que antes, ¿sí? Menos 2 mu cuadrado, raíz de menos 2 mu cuadrado. Y la masa de epsilon va a ser igual a 0. Y acá una pregunta. Nosotros hasta ahora veníamos diciendo que el signo tenía que ser, o sea, siempre veníamos buscando que el signo sea negativo. Acá me queda un signo positivo en la masa. ¿Sí? O sea, en la masa de AMU. Entonces, ¿está bien decir que la masa de AMU es G por B, o tengo el mismo problema que tenía antes cuando mu cuadrado, o sea, cuando empezamos que decíamos, bueno, mu cuadrado es negativo, ya no tengo un problema con el signo? O sea, ¿está bien esto, escribirlo de esta manera con el más? ¿Me trae un problema o no me trae problema? No, porque es el signo relativo y la parte cinética de AMU es negativa. Exacto, perfecto. Eso es lo que estaba buscando. O sea, por eso es que lo escribí al principio para que eso sea lo que tienen que mirar y no el signo menos. ¿Sí? Fíjense, acá el término cinético de eta y epsilon es positivo, entonces yo voy a buscar que el término de masa acá sea negativo. Pero el término cinético de AMU es este, ¿sí? Donde es negativo, entonces voy a pedir que el término de masa, o voy a esperar que el término de masa, para interpretarlo correctamente, tenga el signo más. Entonces acá no hay ningún problema con interpretarlo de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema acá está en este término. Tenemos un término cuadrático
que me mezcla a mu y epsilon. Entonces, eso ya hace que no podamos tan alegremente decir, bueno, hago lo mismo que hice siempre, si es al cuadrado de la masa, si es de orden cubo mayor, son interacciones, y listo. Hace que tenga que tener un poco más de cuidado en cómo interpreto esto. Entonces, esto es lo que más o menos escribí acá. Hay principalmente dos problemas. Uno, como les decía, no sabemos el significado que va a tener el término a mu por epsilon, para interpretar así en teoría de perturbaciones, ¿bien? Y después hay un problema también que está asociado en los grados de libertad. Entonces, ¿qué pasa? En la región original nosotros teníamos 4 grados de libertad, porque teníamos a mu, donde a mu consideramos que era no masivo, entonces nos aportaba 2 grados de libertad, y teníamos 2 grados de libertad en fin, porque es un campo complejo. Ahora, en nuestro nuevo lagrangiano, ¿sí?, donde rompimos la simetría, vemos que tenemos 5. Porque ahora a mu tiene masa, porque le dimos masa, o sea, le dimos un término de masa a mu, con lo cual ahora recuperó un grado de libertad más, ¿sí?, ahora tiene polarización longitudinal, a mu. Pero también tenemos un campo eta y un campo epsilon. Entonces, esto no es un problema. O sea, obviamente, como puse acá, un cambio de variables no me puede crear un grado de libertad, de la nada. Y acá es donde viene algo que hay que verlo con cierto cuidado y procesarlo, como para entender bien qué es lo que está pasando. Donde la idea, digamos, va a ser encontrar una transformación de gauge donde lo que voy a intentar buscar es ver si una transformación de gauge me elimina uno de estos grados de libertad extra que tengo. Nosotros decimos, al romper la simetría me aparece un grado de libertad extra, bueno, capaz que con una transformación de gauge logro eliminar ese grado de libertad extra y ver efectivamente que es un grado de libertad espurio, que no es algo físico que tengo que esperar encontrar. Y bueno, uno lo que puede ver, más o menos, que suelen usar como argumento, ¿verdad?, como una idea de cómo hacer esto, es notar que cuando nosotros propusimos que el campo phi se escriba de esta manera, como un b más eta más un i epsilon, esta forma de escribir phi, donde claramente nosotros vemos que tiene 2 grados de libertad, porque phi y epsilon, nosotros dijimos que eso podía variar, dependía de x. Esto se puede escribir, o es muy parecido, a 1 sobre 3 de 2, b más eta, por e a la i epsilon sobre b. Si ustedes expanden el exponente e a la i epsilon sobre b, que se quedan a primer orden en epsilon, van a ver que tiene una igualdad. Y al tener esto escrito de esta manera, me está dando como una idea de cómo hacer la transformación de gauge. Entonces, si uno no elige esta transformación de gauge que definí acá, donde elijo un alfa igual a menos θ sobre gb, y defino phi' de esta manera, con a mu de esta manera, fíjense que acá lo que yo hice fue, para no confundir lo que planteé antes, que era b más eta más i epsilon, cuando paso a esta forma de escribir el gauge, cambio el nombre de los campos, entonces en vez de eta pongo h, porque esto va a terminar siendo, ¿sí?, como el campo de Higgs. Entonces yo esto lo llamo h, y a la cuestión exponente lo voy a llamar θ. ¿Bien? Ahora, esta transformación de gauge es muy particular porque está definida de una forma tal que h sea solamente real. ¿Bien? Toda la parte que yo quiera asociar a la parte imaginaria y demás, bueno, va a estar absorbida dentro de acá del exponente. Y otra, nomás un detalle, o sea, fíjense que yo en realidad acá con a mu no hice nada, solamente lo que hice es, usando esta definición del alfa, reemplacé en la definición de cómo transforma a mu. ¿Sí? Solamente acá lo puse explícito para que vean cómo transforma. Entonces, lo que tiene, si ustedes ahora hacen esta transformación de gauge, y reemplazan phi por esto, a lo que van a llegar es a lo que está acá. Van a llegar al término cinético de h, a un término cúbico de h, el término cúbico de a, y la parte cinética y términos de interacción. Entonces fíjense que ya epsilon, o θ en este caso, no aparece en el lagrangiano. Entonces ya tenemos ahora, y podemos hacer la misma interpretación que hacíamos antes. Entonces la masa de a va a ser g por b, y la masa de h va a ser la raíz de menos 2 mu cuadrado. Entonces no tenemos más un bosón de Goldstone. ¿Bien? Eso es lo importante de lo que hicimos.
Entonces, ese grado de libertad extra, que era ese bosón de Goldstone, epsilon que teníamos, solo era, o en realidad, lo único que indicaba, y por eso apareció, era porque teníamos la libertad de hacer una transformación de gauge. Y esto que hicimos nosotros, elegir este gauge en particular y hacer la transformación de gauge y ver qué es lo que pasaba, es lo que se conoce como mecanismo de Higgs. Donde lo que termina pasando es que en lugar de tener un bosón de Goldstone, que eso es algo que no se mide nada, sino que aparece nomás en lagrangiano, lo que estamos haciendo es darle masa al bosón de gauge. Entonces, fíjense que haciendo esto, el campo AMU no masivo terminó adquiriendo masa. ¿Sí? Y introdujimos el campo de Higgs. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? Sí, ¿qué hiciste en el lagrangiano? Yo lo que hice fue reemplazar ahora sí por esto. Y AMU por esto. Ah, ok, transformaste el lagrangiano. Transformé el lagrangiano. Por eso que lo que digo es, lo que vamos a hacer ahora es ver si podemos tomar una transformación de gauge y que nos desaparezca ese bosón de Goldstone. Pero pregunta, ¿la derivada no transformó? Derivada. O sea, ¿no Sí. hiciste una derivada covariante? O sea, pero yo acá ya expandí la derivada covariante. Por eso que acá me aparece el término AMU y demás. O sea, esto ya es expandido. Ah, claro, no dije. O sea, yo tengo que reemplazar esto en el lagrangiano original. Con derivada covariante, Sí, con todo. bien. Entonces, la idea, y esto es un poco lo que entiendo que quizá de una que quede raro y demás, pero es bueno, el mecanismo de Higgs es esto, es decir, y repito un poco lo que dije hasta ahora, si nosotros solamente, o sea, partimos de acá, tenemos este lagrangiano, y decimos, bueno, ¿qué pasa si mu2 es menor a 0? Listo, no puedo interpretar todo como hacía hasta ahora, tengo que romper simetría. Entonces ahora expando de esta manera. Expando así, nomás, y le mantengo los 2 grados de libertad afín, como uno esperaría hacer, a lo que llegamos es que me aparece un bosón de Goldstone de masa 0, pero que acá veo que aparece en lagrangiano y me da un término que molesta, porque ya me rompe la interpretación que yo estaba haciendo de lagrangiano. Y uno lo que se puede decir es, bueno, pero pará, si me aparece esto, también tengo problemas con los grados de libertad. Entonces hay algo acá, y tengo un grado de libertad extra que no debería haber. No es que lo estoy solamente ocultando, sino que realmente está mal que esté eso, porque me está agregando un grado de libertad que no debería aparecer. Entonces lo que nosotros hicimos fue buscar una transformación de gauge y ver que en ese gauge particular no aparece contribución alguna de un bosón de Goldstone. Y ahí entonces podemos decir, ah, ok, listo, era eso. Era como puedo hacer una transformación de gauge, me aparece ese bosón de Goldstone. Entonces vuelvo a esa donde no me aparece la contribución y ahí sí hago la interpretación que hicimos siempre sobre el lagrangiano. Sin ningún tipo de problema. Entonces este es el mecanismo de Higgs. Bien. Entonces, ¿no hay alguna otra pregunta por acá? ¿Se entendió entonces lo que hice? Esto que hice hasta acá es lo que ustedes necesitan para poder hacer el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque el primer ejercicio de la guía, si ustedes acá se fijan, lo que plantea es considera un campo escalar complejo phi, donde tenemos este lagrangiano. Acá solamente está escrito diferente el término del potencial, pero es prácticamente el mismo que yo les escribí, solamente que está escrito distinto. Dice, invariante ante transformaciones locales grupo 1. Desarrollando el campo de esta manera, muestra que el lagrangiano resultante, tanto AMU como H, cuentan ahora con términos de masa. Entonces, si ustedes solamente siguen y hacen lo que les pide el enunciado, fíjense que están escribiendo phi de x de esta manera, ¿sí? No están escribiendo más i, epsilon, o por el término, no, acá, o por este término e a la i, tita sobre b. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hacen esto, y hacen esta transformación de gauge, a lo que llegan es a que phi solamente se escribe de esta manera, como b más h. No hace falta escribirlo de esta otra manera. Entonces, bueno, la forma fácil es hacer esto de acá. Decir, bueno, hacen solamente este reemplazo y van a ver que les aparecen estos términos de acá. Y van a llegar a esto de acá. Nada más. Pero lo que tiene es que se pierden toda esta interpretación de lo que fue pasando antes de llegar a ese resultado final. Entonces yo acá lo que les hice fue como una cosa más macro y que puedan entender bien por qué solamente vamos a pedir
este desarrollo del campo. Si usted puede decir, bueno, pero yo tengo un campo escalar complejo acá, y H es real, ya no es más complejo, ¿y por qué? Solamente pido que phi sea así y no lo hago bien en general. Y bueno, la respuesta es, si lo hago bien en general, me va a aparecer un bosón de Goldstone, pero mediante una transformación de Gauge puedo escribirlo como el enunciado. Y el bosón de Goldstone desaparece. ¿Bien? Bueno, ¿preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Entonces sigamos. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es decir, bueno, ahora quiero hacer una ruptura de simetría, pero no de U1 local, sino de SU2 local. Esto sería el ejercicio 2 de la guía. Entonces, algunas cosas acá van a ser muy parecidas a lo que hicimos antes, así que quizá ahí no me detenga tanto en las cuentas. Si yo planteo este lagrangiano, ¿sí? Donde ahora phi no va a ser un complejo, un escalar complejo, sino que ahora va a ser un doblete, ¿sí? de escalares complejos. Acá lo llamamos phi alfa, phi beta, y a su vez lo puedo escribir como 1 sobre 3 de 2 de phi 1 más y phi 2, y phi 3 más y phi 4. Y podemos ver que este lagrangiano va a ser invariante ante SU2 global de esta forma. ¿Sí? Donde acá está tau alfa, es una matriz de Pauli, que escribimos siempre. Bien, ¿qué tenemos que hacer para que sea local la simetría de este lagrangiano? Para que sea local, primero es pasar la derivada normal a la derivada covariante de esta forma, donde acá ponemos los campos W, donde WA, o sea, A va de, puede ser 1, 2 y 3, y va del 1 al 3, y lo que para la transformación de Gauge es suficiente, no hace falta hacer una transformación de Gauge total, sino con hacer una transformación de Gauge infinitesimal alcanza para lo que nosotros queremos ver. Entonces, si consideramos esto, que es infinitesimal, phi prima va a ser, o sea, phi va a transformar de esta forma, phi prima va a ser así, 1 más i alfa por tau sobre 2, y w va a transformar de esta manera. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo me va a quedar el lagrangiano en SU2? Me va a quedar de esta forma, donde lo único que hice acá en sí fue, comparado con este de acá arriba, fue agregar la derivada covariante y agregar el término cinético de los campos de Gauge. Acá nomás escribí, bueno, cómo es W mun U para que recuerden. Bueno, y ahora, si mu cuadrado es mayor a 0, lo mismo de siempre. Esto solo va a describir a dos campos escalares complejos o cuatro reales, de masa mu interactuando con tres bosones de Gauge no masivos. Bien. Lo de siempre. O sea, acá no hay nada raro si mu cuadrado es mayor a 0, es lo que venimos viendo hasta ahora. Bien, pero ¿qué pasa si mu cuadrado es menor a 0 y lambda, como antes, es mayor a 0? El potencial, o sea, el mínimo del potencial va a estar dado porque phi daga phi sea igual a menos mu cuadrado sobre 2 lambda, lo mismo que antes. O sea, esto es phi daga phi, ¿sí? O sea, lo llamo así. Ahora acá no voy a decir que esto es B, ahora van a ver a qué llamo B para que sea análogo a lo anterior. Entonces, si esta es la condición del mínimo del potencial, vamos a elegir un potencial, un mínimo cualquiera, y en particular el que voy a elegir va a ser que phi 1, phi 2 y phi 4 sean 0, entonces phi 3 cuadrado va a ser menos mu cuadrado sobre 2. Y a esto lo voy a llamar B cuadrado. Entonces, el mínimo del potencial va a ser phi igual a 1 sobre D2, 0B. O sea, donde este phi es el phi, se llama, bueno, phi 0 es el mínimo, este phi es el phi original, ¿sí? El doblete. Entonces, si este es el mínimo, y usando el mismo argumento que usé antes cuando rompí la simetría 1, donde mostré que tenemos una libertad de Gauge para hacer, tenemos la libertad de Gauge para hacer una transformación de Gauge, y de esa forma matamos a bosones Goldstone, voy a expandir phi de esta manera, donde solamente le agrego un campo real a esta parte. Bien. Ahora, solamente como para que no queden dudas tampoco acá, lo que hice fue explicar un poco esto, por qué es así. Entonces, estamos de acuerdo en que si nosotros queremos parametrizar todas las fluctuaciones alrededor del vacío, lo tendríamos que hacer de esta manera. Que esto sí es análogo a lo que expliqué antes. O sea, el campo phi lo podría escribir como B más H, pero multiplicado por este exponente, donde acá voy a tener campos reales θ, multiplicado por las matrices de Pauli. Entonces, esto, si ustedes se acuerdan, y tomamos a primer orden
acá del exponente, tendríamos esto que tengo acá abajo, ¿sí? O sea, si tomo pequeñas perturbaciones a primer orden, puedo escribir el exponente de esta manera, y si agrupo todo, llego a esto. Va a ser un tita 2 más i tita 1, b más h menos i tita 3. O sea que, si nosotros pensamos en un phi genérico, sería este. Sería un campo en la parte real para cada parte del doblete y un campo en la parte imaginaria. ¿Qué obtendríamos si hacemos este reemplazo? Bueno, obtendríamos que tita 1, tita 2 y tita 3 son los bosones de Goldstone. ¿Sí? Me van a aparecer que tienen masa cero, pero me van a aparecer en naranjero dando vuelta. Y a lo que llegaríamos es que haciendo una transformación de gauge, no cualquiera, sino una particular, vamos a hacer que todos esos campos desaparezcan y recuperamos esto en phi. ¿Bien? Que es lo que yo había hecho antes. Entonces, por eso vamos a decir que phi solamente lo vamos a escribir de esta manera. ¿Preguntas con esto? ¿Se entiende entonces por qué lo escribo a phi solamente así y no de la forma genérica? ¿Queda bien claro eso? Porque otra parte importante de estos ejercicios. Sí, se entiende. Bien. Bueno, entonces, si a phi lo escribo de esta manera, lo que lo va a hacer ahora es reemplazar. Entonces acá nomás intenté tener cuidado con el tema de los signos, como para que, los signos de las cuentas, como para que no se la compliquen ustedes. Y fíjense, de phi, o sea, de covariante por phi, va a ser de esta forma. Entonces acá lo único que puede ser un poco problemático, por así decir, es esta parte, donde yo tengo multiplicando las matrices por los campos. Entonces la matriz es tau por W, es la matriz de Pauli, así que sumo esto y me queda esta matriz. Si escribo a W, defino W más menos, como esta combinación de W1 y W2, me queda esta otra matriz. Donde fíjense que el conjugado de W más y W menos. ¿Bien? Esto ya lo vieron. Entonces, de mu phi me va a quedar de esta forma. Si yo ahora phi lo reemplazo por lo que se había mostrado antes, o sea, por 1 sobre 2 y el doblete 0b más h, me queda de esta manera. Hago acá el producto de mu phi daga por de mu phi y van a llegar a esta expresión. Entonces fíjense que acá tengo el término cinético de h, un término cuadrático con W más y menos. Un término acá también, cuadrático de W3 y órdenes superiores. Fíjense que tenemos lo que queremos, ¿sí? O sea, solamente tenemos masas de los bosones W. Acá lo que pueden hacer para responder a lo que pide el ejercicio en sí, que es ver que los tres bosones tienen la misma masa y no complicarse además, es bueno, reescribir W más y menos como W1 y W2. Entonces, si hacen eso, van a ver que tienen término cinético de H, y acá tienen un factor que es igual para los tres W. W1, 2 y 3. Y si agregan la contribución del potencial, van a ver que les aparece un término cuadrado, acá, H cuadrado, con el campo H, y acá, bueno, el término cinético y orden de interacción. Entonces, de este lagrangiano, que es la interpretación que se pueden hacer, es bien fácil. La masa de los W mu i va a ser GB sobre 2. Bueno, entonces me estaban diciendo, claro, ahí que me están preguntando en el chat, cómo llevo a que phi tiene 0 la componente de arriba. Claro, eso en sí viene de acá. Cuando yo digo que mu cuadrado es menor a 0, eso lo que me obliga es a buscar cuál es el nuevo mínimo del potencial. Que si es mayor a 0, sabemos que el mínimo va a ser phi igual a 0. Como ahora el mínimo no es más, tengo que buscarlo. ¿Cuál es la condición de ese mínimo? Ahí podemos estar diciendo, va a ser esta de acá. Phi daga phi igual a menos mu cuadrado sobre 2 lambda. Entonces, ahora yo puedo elegir cualquier mínimo que quiera y expandir alrededor de ese mínimo. Entonces, lo que yo elegí en particular para esta vez es elegir que phi 1, phi 2 y phi 4 sean 0, entonces me queda que phi 3 cuadrado tiene este valor, que voy a llamar b cuadrado. Y nada, o sea, reemplazando esta elección particular que hice, me queda de esta manera, donde la componente de arriba es 0 porque phi 1 y phi 2 es 0. O sea, acuérdense que este phi 1, phi 2 y phi 3 y phi 4 vienen de esta definición de acá, del doblete. Bien.
Entonces, con esto, digamos, ya pueden hacer el ejercicio 2. Si ustedes se fijan en el ejercicio 2, plantea, o sea, lo que ustedes tienen que hacer es considerar este lagrangiano, donde este lagrangiano va a ser un doblete de campos complejos y lambda positivo. Suponer que phi tiene un valor de expectación de vacío en algún lugar arbitrario, bien que lo que hicimos, o sea, esto sería asumir que el vacío es B, con B distinto de 0. Y mostrar que si solamente, digamos, hacemos local a simetría SU2, los tres bosones de Gauge adquieren masa y es la misma para los tres. Es lo que llevamos acá, ¿sí? O sea, tenemos el mismo término de masa para los tres bosones. Bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer a partir de estos resultados? Bueno, lo que podemos hacer es repetir lo que hicimos, pero ahora vamos a hacer local no solo a SU2, sino a 1 por SU2. Entonces, como las cuentas van a ser muy parecidas a lo que ya hicimos, voy a ir como solamente a lo que es diferente respecto a lo anterior. Entonces, el lagrangiano va a ser derivada covariante, ¿sí? El término cinético acá, derivada covariante, derivada covariante menos el potencial, donde la derivada covariante la definimos de esta manera. Y agregamos acá el campo asociado al U1, y donde esto es la matriz de hipercarga. Si ustedes hacen lo mismo que hice antes, y escribimos todo esto como una matriz, llegan a esto de acá, donde de vuelta es todo igual, solamente que escribía la matriz de hipercarga como I por la identidad. Bien. Entonces, haciéndolo de esa manera, llamamos esta matriz. Vamos a romper la simetría igual que antes, definiendo phi como 1 sobre raíz de 2, 0 b más h. Y si hacen eso, la única parte interesante, digamos, distinta para analizar es qué pasa con la derivada covariante. Entonces, d mu phi me va a quedar de esta forma. Y acá lo que hice, claro, me va a quedar estos dos términos multiplicados por b más h. Si ahora justamente hacemos la distributiva de b más h, vemos que acá en la parte derivada solo me queda h porque b es una constante. Y al hacer entonces d mu phi daga por d mu phi, llegamos a esto, donde tenemos la parte simétrica de h, donde tenemos el campo W más y menos, multiplicado por B más H al cuadrado, y después nos queda todo esto multiplicado por B más H al cuadrado también. Si nosotros ahora nos quedamos solamente con los términos cuadrados, vamos a ver que llegamos a esto que escribí acá abajo, ¿sí? O sea, desarrollamos el B más H al cuadrado y nos quedamos con B cuadrado solamente. Y llegamos a esto. Término cinético de H, término cuadrado acá, W menos y más, B mu, W3, W3, B mu, W3, más término de interacción. Entonces, B más menos, B3 y B mu van a adquirir masa, pero tenemos el término que mezcla B mu y W3. Lo que me está indicando esto es que entonces estos campos, B mu y WM3, no van a ser los campos físicos para que yo interprete como hacíamos antes. O sea, acá tenemos el mismo problema que antes. Pero la solución es distinta. Acá tenemos un término que mezcla campos, pero no es el campo, uno de estos campos no es un bosón de Wolfram, ¿sí? Es un campo de Gauge. Entonces, lo que sí podemos sacar de acá, o sea, esto no tengo un problema, lo que sí podemos ver es que la masa asociada a W más menos es GB sobre 2. Eso sí lo podemos saber. Y bien, entonces, ¿cuál es la solución o lo que se hace para poder ver esto, de lo que ya vimos en la guía anterior y demás? Que es escribir o encontrar los estados físicos y escribir entonces ese término de otra manera. Una forma que uno puede hacer eso es justamente, agarramos ese último término, donde fíjense que nosotros todavía acá mantenemos la hipercarga, ¿bien? Agarramos ese último término y lo escribimos distinto. Lo escribo como 1 sobre 8b cuadrado de este producto por este otro producto, ¿sí? O sea, esto es simplemente, esto es la parte con el mu abajo y esta parte con el mu arriba, ¿sí? Más 0 por esto otro. Que fíjense que este sería como el ortogonal al de arriba. Si lo quiero escribir como un cuadrado, sería esto, sería 1/8 de b cuadrado por g mu 3 menos g' y b mu al cuadrado, más 0,
G' W3 más G de mu. Y lo que voy a buscar es decir, bueno, ok, yo entonces, este va a ser, viéndolo así, esto yo quiero que sea un campo físico masivo, que va a ser el Z, y este que no tiene masa, pero es el ortogonal, yo voy a querer que sea justamente el campo de AMU, que conocemos, ¿bien? Del electromagnetismo. Y esto lo vimos en la guía anterior, así que no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que uno hace es decir, bueno, mi campo W3 y B, una combinación lineal de ellos, me va a dar los campos Z y A. Y entonces, esto se lo escribo como la matriz de senos y cosenos, de la mezcla, de cómo va a ser la mezcla, pero también, si yo comparo con lo que escribí arriba, estos van a ser los coeficientes de la matriz que me lo va a mezclar. Entonces, si yo comparo cómo yo quiero que sea el campo Z, convertido, ¿sí?, en base al W y B, y comparo los términos de lo que tengo acá arriba con el que yo ya sé y conozco porque lo vimos en la clase anterior, en la guía pasada, llego a que la hipercarga va a tener que ser igual a 1. Y definiéndolo de esa manera, me queda automáticamente que la masa del Z es B sobre 2, la raíz de G cuadrado más G' cuadrado. Bien. Y solamente, y lo último que me queda, es que si comparo ahora, o hago la división de la masa del W por la masa del Z, llego a que eso es igual a G sobre la raíz de G cuadrado más G' cuadrado, que eso es igual al coseno de omega. Donde eso sale simplemente de fijarse esta relación, ¿bien? O sea, de esto acá mismo de la matriz, o sea, es este coseno de omega de acá. La coseno de omega es G sobre esta raíz. Pero esto lo vieron en la clase pasada, así que no voy a entrar mucho en el detalle de las cuentas, pero con esto que escribí sale. Y entonces con eso ya también les mostré cómo se hace el ejercicio 3, que es plantear, ¿sí?, la OGA, como dice acá, el grupo 1 por SU2, y verificar esta relación. Bien, ¿alguna pregunta con esto que hice? Una pregunta es, en vez de plantear esto como esta suma de estos términos ortogonales, ¿no podríamos quizá haber hecho al revés y partido de esta relación entre los Z mu a mu con los omega mu y B mu y reemplazar eso dentro de la ecuación que tenía? ¿Y eso llevaría a lo mismo o no? Sí. O sea, lo puedo llega probar. exactamente lo mismo. Ah, ok. Llega lo mismo, solamente, a ver, la única diferencia con lo que hicieron en la guía pasada, que es plantear esto, es que acá tenemos la hipercarga, ¿sí? Entonces lo que usted tiene que hacer es decir, bueno, si yo quiero, y por eso he enunciado, acá lo que dice es, para que uno de los campos masivos sea el Z, la guía anterior. Entonces acá es como que lo que nos está diciendo es, usen la definición del Z de la guía anterior. Entonces, usando esa definición del Z de la guía anterior, que es esta, llegan a que la hipercarga tiene que ser 1. ¿Sí? Claro. Si no, la hipercarga quedaría libre, por así decir. Porque si ustedes se fijan acá, la hipercarga no tiene ninguna restricción, y acá tengo. Y acá tengo I también, no tengo ningún problema. Pero si yo quiero que ese sea el Z, la guía anterior, tengo que pedirle que sea 1. Pero eso es simplemente de comparar, y decir, bueno, si yo escribo a Z de esta manera y comparo con este término de acá, veo que I tiene que ser 1. Y ya está. Bien, Es simplemente bien. eso. Gracias. Entonces, bueno, lo importante de lo que vimos hoy es justamente cómo es el mecanismo de Higgs, por qué aparecen estos bosones de Goldstone, y que el mecanismo de Higgs lo que hace es hacer que desaparezcan del lagrangiano, que no sean un problema, entonces podemos interpretar bien al lagrangiano. Y los bosones de Gauge adquieren masa. Bien. Entonces este último ejercicio es adquieren masa, pero al hacer una combinación lineal obtenemos las masas que queremos, ¿sí? Que sobre todo el hecho de que la masa del AMU sea 0. Así que bueno, esto era la idea de la clase de hoy. Con lo cual hasta el ejercicio 5 de la guía 9 ya lo pueden hacer. Y bueno, si hay dudas, pregunten, y si no, pasamos a consultas. ¿Pasamos a consultas entonces?
Dale. Yo dejo acá dejo de compartir. ¿A quién me llevé la última vez? Nada, si querés parar la Sí, grabación. una pregunta, pedido más que pregunta.